favorito. El andaluz. Creo firmemente que ha llegado la hora en que debemos meditar sin cálculos egoístas ni mezquindades, sin diferencias políticas ni contraposiciones ideológicas, en qué medida podemos contribuir todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad nacional para salvar a la patria. Discursos, debates, todas las opiniones, mentiras y verdades, todo en un mismo lugar. Generando criterio. Una experiencia de película. En medio de una intensa lluvia con granizo que afectó a nuestra ciudad, la cooperativa COSAL TRL estuvo presente. Trabajando sin descanso por el bienestar de todos los tarijeños, con compromiso, sacrificio y vocación de servicio. Nuestros equipos técnicos respondieron de inmediato para mitigar los problemas ocasionados por el temporal, porque más allá del clima, está el compromiso con nuestra gente. COSAL TRL trabaja por ti, por tu familia, por Tarija. COSAL TRL, comprometidos con el servicio, comprometidos con la vida. COSALT, el agua de todos. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy, Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. Buenas noches, empezamos un programa más aquí en Antes de Medianoche y siempre es un placer tenerlos hasta las 11 de la noche con toda la información, análisis y entrevistas, esta vez referidas sobre todo en lo político como también en lo institucional. No olvidemos que hemos tenido este fin de semana un cambio de gobierno y ya prácticamente se ha dado a conocer el gabinete, por lo tanto va a ser un tema de análisis el nuevo gabinete ministerial que preside justamente al gobierno de Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara. Y cuando hablo de Edman Lara, por supuesto también nos vamos a enfocar en esas últimas declaraciones. Para muchos dirán, es un tema simplemente de forma, pero este tema de forma podría tener repercusiones de fondo con el tiempo. Lo vamos a analizar y para eso hemos invitado a un panel de analistas, al quien ya saludo muy gratamente. Nuevamente al arquitecto Leopoldo López, como siempre un placer, arquitecto, ex ministro, ex parlamentario, una historia larga en la política que va a ser importante como siempre conocer. Politólogo y también coronel militar, Óscar Pacello, gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Y por supuesto saludo vía Zoom a Ramos. Tenemos el gusto de tener también a politólogo, militar también, Gonzalo. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche. ¿Lo tenemos a Gonzalo? Muy buenas noches, Níbar, y a tu selecta audiencia, muy buenas noches.
Te cuento que mi cámara no sirve, estoy tratando de arreglarla, quizás mientras des la palabra a los siguientes panelistas la pueda arreglar. Claro que sí. Por favor, un saludo desde lejos. No te preocupes, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si no podemos tenerte vía Zoom, por lo menos telefónicamente. Ahora bien, se ha dado, como he dicho, este cambio de mando y por supuesto han habido repercusiones. Una de ellas es el gabinete. Pongamos por favor la imagen. Tenemos ahí un nuevo gabinete ministerial. Sabemos que para ser ministro tiene que ser alguien de mucha confianza del presidente, ¿no? Porque es puesto por el presidente, no por el vicepresidente, es por el presidente. Y ahí, ustedes me dirán, tenemos un selecto grupo que es José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, Desarrollo Rural, interinamente. José García Espinosa, también todo el mundo lo reconoce por su trayectoria y su capacidad, ministro de Economía. Marco Oviedo Huerta, ministro de Gobierno. Fernando Aramayo, ministro de Relaciones Exteriores. Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos, también muy reconocido. Beatriz García, ministra de Educación. Freddy Vidovic, ministro de Justicia y Cultura interinamente. Fernando Romero, ministro de Planificación de Desarrollo. Marcela Flores Zambrana, ministra de Salud y Deportes. Cintia Yáñez, ministra sin cartera, pero es de Turismo. Y Mauricio Zamora Livers, ministro de Obras Públicas, rápidamente enfocado, que se lo ha dado a conocer como tarijeño, claro, pero tengo entendido que hay otro tarijeño más. No sé si ustedes me corregirán. No sé si es Medinaceli. No, bueno, estoy equivocado. Edgar Morales Mamani, que es ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y Óscar Justiniano Pinto, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, alguien que viene de la CAO, ¿no? Y Marcelo Salinas Gamarra, ministro de Defensa. Hay quienes han dicho que de todo este grupo selecto de ministros retornamos por favor, se debe considerar a quiénes son los que apagan el fuego. ¿Quiénes van a apagar el fuego actual que está encendido y quiénes son capaces de apagar el fuego que se viene? Porque seguramente se podría venir un incendio o menos, o unos cuantos. O intentos de incendio. Bueno, quiero que en su análisis me digan ustedes quiénes son y qué carteras deberían estar en primera fila considerados los apagafuegos, los bomberos. Exparlamentario Leopoldo López, por favor, que esto sea un diálogo, que si hay que interrumpirnos, nos interrumpimos. Arquitecto. Primero que me alegro mucho que esté José Luis Lupo en el Ministerio de la Presidencia. José Luis Lupo es mi amigo cuando él entraba de ministro y yo también. O sea que tenemos una amistad ya de esas épocas y por eso lo conozco con fortuna y siempre me pareció un hombre extremadamente virtuoso. Y el estar al lado del presidente es el que ayuda a realizar los análisis para tomar las grandes decisiones. Si hay alguien apto para esto es José Luis Lupo. O sea que está en la cartera correcta. La mejor de las carteras para José Luis Lupo y para el presidente Rodrigo Paz Pereira. O sea, es un tipo de gerente. Es exactamente un gerente de gobierno. No solo que ya tiene mucha experiencia política, es extremadamente bien formado. Entonces, me parece que esa es una de las llaves de seguridad. Segundo, está Tuco Oviedo. Sí, muy bueno. Tuco Oviedo, quizás él tenga algunos rasgos de Tarija,
porque es huerta. Y yo me recuerdo de un gran tarijeño, Rodolfo Michel Huerta, porque su papá era don Agustín Michel, dueño de la Quinta Viña del Mar, y su mamá era una señora Huerta de Tarija. Es un hombre de mucha experiencia. Él ya fue viceministro del Interior en el gobierno de Jaime Paz, porque a mucha gente que dirá, tiene que entrar gente joven, tiene que entrar gente joven. Para estos cargos sí se necesita. Y para esta coyuntura. Y para esta coyuntura. Correcto. Tal como usted dice, yo creo que Tuco tiene los suficientes méritos y tiene los suficientes formaciones como para asumir este cargo. ¿Un tercer bombero? Un tercer bombero, qué difícil el tercer bombero, porque ya no tengo tanta posibilidad de analizar, pero voy a hablar de una persona que está como ministra sin cartera, pero es brillante. Cintia Yáñez. A ver. Está en turismo. Turismo, sin cartera. Sí, pero es de mucha confianza de Samuel Doria Medina. Pero ¿por qué una de turismo podría ser considerada una bombero si es que desde turismo va a pagar juegos? Mire, el gabinete es el espacio donde se encuentran los hombres de la máxima confianza del presidente. Sí. Y en ese lugar se discuten no los temas de su cartera, sino los temas del gobierno. Ah, detalle. Tanto es que la Constitución Política del Estado determina que los actos del Poder Ejecutivo son de corresponsabilidad entre el presidente de la República y los miembros del gabinete. Entonces, esto es lo que significa que es el conjunto de ministros llamado gabinete para poder poner fe en la conducción del Estado, del gobierno. Ahí es donde Cintia Yáñez puede poner una gran dosis de moderación. Es extremadamente exacta esta señora. Qué bueno. Es brillante y yo diré algunas cosas que me parecen vitales, Níbar, que no he escuchado a fondo en las propuestas del señor presidente. Uno, y ya lo hemos dicho en el anterior programa aquí, tiene que reconstruir las grandes fuerzas armadas de este país. Tiene que reinstitucionalizarlas, tiene que volver a dar el don de mando a la entidad del mando propio. Tiene que volver a hacer de que el militar sea ese hombre de honor que ha recibido como encargo de vivir, si es que da su vida por la patria. Perfecto. Entonces, esto me parece vital. Y el segundo, Patuco Oviedo, tampoco he escuchado algo que es obligación histórica de este momento: el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico ha hecho que en este momento, Níbar, haya un territorio boliviano en el que el Estado no está presente. Se llama el Chapare. Y eso, hasta por razones de existencia en la nación, tiene que ser recuperado. No solo soberanía interna. Exacto, no solo para librarnos de la lacra del narcotráfico, sino para que toda la nación sea una misma, una sola nación, donde no haya territorios donde el Estado no pueda ejercer su autoridad. Perfecto. Esto por el momento, querido Ney. Perfecto. Oscar. Yo voy a hacer mi análisis partiendo de un principio fundamental del Estado, que es institucionalidad. No voy a entrar mucho a calificar la meritocracia de cada uno de ellos, no los conozco mucho, pero sí bajo un concepto de institucionalidad. Pero ministerios que tú creas que realmente son fundamentales para apagar el fuego. Por eso, si me permites, institucionalidad. Lo que está en crisis ahorita en el Estado boliviano es la institucionalidad. Y creo yo de que la presentación, la designación de esta
gabinete ministerial abre luces a restablecer la institucionalidad del Estado, porque le atribuye, en el marco de la Constitución Política del Estado, al presidente designar a quienes van a ser los miembros de su gabinete ministerial. Entonces, esto es importante resaltar, porque fíjate que a partir de ahí las críticas son muy politizadas respecto a algo que es técnico operativo, que es la característica, la naturaleza de un gabinete ministerial. Por lo tanto, yo considero de que la designación de este gabinete con perfil muy elevado, técnico muy elevado, hace de que nos permita con optimismo ver de que se está reconstruyendo la institucionalidad del Estado. Ahora, dentro de las características del gabinete, obviamente el gabinete es ejecutivo, por eso es parte de la estructura del órgano ejecutivo, y como ejecutivo es más técnico operativo que político. Por lo tanto, lo político y la política está concentrado fundamentalmente por su propia naturaleza en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso el análisis, el enfoque y la crítica no debería ser muy politizada respecto al gabinete ministerial que se ha designado ahora. Ahora, técnicamente, mi apreciación es de que el enfoque, la fuerza, la gravitación que tiene este gabinete es eminentemente económico, porque apunta obviamente a resolver el principio fundamental de la crisis, que es económico. Entonces, los 4 ministros, para mí particularmente, sobre los que gravita el resto del gabinete, son de la línea económica. Particularmente en José Luis Lupo, como ministro de la Presidencia, que es una suerte de, ya lo han dicho ustedes, gerente, es un coordinador con todos los ministerios, pero ¿dónde apunta? Obviamente a su perfil, resolver la crisis económica. Y antes, perdón que te corte, Oscar, pero antes decían, el ministerio de gobierno es el más fuerte, es el ministro con mayor fuerza para darle viabilidad al gobierno. Pero hoy sorprende de que no es tanto así, sino también el Ministerio de la Presidencia. Al final, ¿con quién nos quedamos? Pues, ¿Ministerio de la Presidencia o Gobierno? Nuevamente te digo, depende de la visión que tenga el presidente. A unos le dan mayor fuerza, mayor preponderancia, mayor prioridad a un gabinete político. En otros casos, como este caso, el problema central es resolver la crisis económica, la causa de los problemas sociales y políticos que hemos pasado, que estamos pasando y los que vamos a pasar, pasa por resolver la crisis económica. Por lo tanto, tiene que ser el enfoque, el centro gravitacional del perfil del gabinete tiene que ser económico. Pero aquí quiero aterrizar también. Yo aplaudo de que nosotros vayamos viendo y aceptando con optimismo que haya luces de reconstrucción de la institucionalidad bajo estos términos que te dije, de que este gabinete y los gabinetes tendrían que ser más técnico operativo que político. Pero en los perfiles, si me hablas vos de alguien especial, creo yo de que el que no cumple el perfil profesional, de experiencia y especialidad es el ministro de Defensa. El ministro de Defensa... ¿Quién es el ministro de Defensa? A ver. Es el doctor Salazar, es un abogado... Salinas, ¿no? Marcelo Salinas Gamarra, ministro de Defensa. Cochabamba. Él es militar, no, médico, abogado. Abogado. Pero aquí no se trata de cuestionar si la persona es civil o militar. Lo que tampoco si es de corbata, de poncho o jota. Lo que se trata aquí es de resaltar y priorizar es el conocimiento del área. Es el conocimiento para asumir una cartera en el gabinete. En este caso, como resalta Leopoldo,
Un tema que está en crisis, en riesgo y en amenaza es la seguridad y defensa del Estado. Ante las amenazas justamente de no, esto es importante, no respetar la institucionalidad y el orden constitucional que ha sido destruido, erosionado estos 20 años de gobierno del masismo. Ahí coincides con Entonces, el arquitecto Leopoldo, que coincido. dice que efectivamente lo militar tiene que restablecerse y la soberanía tanto externa como interna. ¿Por qué te resalto aquí? Voy al perfil del ministro. Entonces, resalto, no es aquí que se trate de civil o militar, sino de conocimiento del área. ¿Crees que él no la tiene? Nuevamente, insisto, no importa aquí que sea de corbata, de poncho jota, sino que tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque asumir las responsabilidades. Una experiencia de película. En medio de una intensa lluvia con granizo que afectó a nuestra ciudad, la cooperativa COSAL TRL estuvo presente. Trabajando sin descanso por el bienestar de todos los tarijeños, con compromiso, sacrificio y vocación de servicio. Nuestros equipos técnicos respondieron de inmediato para mitigar los problemas ocasionados por el temporal, porque más allá del clima, está el compromiso con nuestra gente. COSAL TRL trabaja por ti, por tu familia, por Tarija. COSAL TRL, comprometidos con el servicio, comprometidos con la vida. COSALT, el agua de todos. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy, Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. El 7 de noviembre de 1810, en Suipacha, se encendió la llama de la libertad. Fue la primera victoria patriota en la Guerra de la Independencia, y Tarija estuvo allí, con sus valientes caballeros, defendiendo el sueño de una patria libre. Hoy, a 200 años de nuestra historia, honramos su coraje, su legado y su amor por Bolivia. Batalla de Suipacha, Bicentenario de Bolivia. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Responsabilidad para restablecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas pasa por restituir y restablecer o reconstruir la visión y el concepto de la seguridad y defensa del Estado, donde las Fuerzas Armadas es parte de una organización, de una institución responsable para la seguridad y defensa del Estado. Entonces, en estos casos, cuando vemos que las amenazas están presentes, tanto las amenazas convencionales, que son las amenazas externas, y las amenazas emergentes, como son las diferentes formas y tipos de criminalidad,
de organización criminal que pasa desde el narcotráfico hasta el terrorismo, que pasa de lo que significa el crimen organizado armado. Entonces hay que empezar a replantear el concepto de seguridad y defensa interna. Pero para eso tienes que tener un ministro que tenga mínimamente conocimientos básicos o fundamentales de lo que significa la seguridad y defensa del Estado. Quiero pasar a saludar, esta vez ya lo tenemos con nosotros en la pantalla. Un gusto nuevamente tenerte con nosotros, Gonzalo Ramos. Gracias. Gonzalo, mira, estábamos analizando el gabinete ministerial y aquí coinciden ambos de los panelistas de que hay un talón de Aquiles, algo que está flaco, algo que no está realmente dando la talla, y se ha hecho una cierta omisión en cuanto a lo que decía el arquitecto Leopoldo López: narcotráfico. Hablar de narcotráfico es hablar también del Ministerio de Defensa, donde prácticamente se está viendo una cosa que no está generando la suficiente gravitacionalidad para poner orden, institucionalidad y corregir el tema no solamente narcotráfico, sino soberanía interna y externa. Gonzalo, te pregunto, más allá de este análisis que se ha hecho aquí, ¿cuál crees que son los principales bomberos que van a apagar el fuego? No solamente económico, sino también, por supuesto, tema soberanía y, por obvias razones, narcotráfico. Muchas gracias. Muy rápidamente voy a tratar de resumir, porque en realidad son las dos cosas. Yo, y en tu programa y en otros, hace mucho tiempo que vengo diciendo que Bolivia se está convirtiendo en un estado fallido. Y se está convirtiendo en un estado fallido por dos cosas. Justamente una, por el colapso económico, y dos, por el tema de seguridad, defensa y soberanía. En el tema de colapso económico, pues más bien Rodrigo Paz tiene un equipo que es bastante bueno. Coincido con Leopoldo López ahí en decir que Lupo es una persona muy preparada por eso. Además viene reforzada por Gabriel Espinosa y otras personas más que me imagino que en la parte económica lo van a hacer bien. No nos olvidemos que nosotros estamos saliendo de 20 años de un modelo socialista, extractivista, populista, clientelista, centralista, sectorialista, sindicalista también, y de una economía informal. Estamos por ¿cuánto? 85% me parece que nuestra economía es informal. Todo eso nos está llevando a lo que es un colapso económico. Bolivia está solamente por encima de Haití en todos los índices de desarrollo de un país, solamente por encima de Haití, consistentemente. En algunos estamos por encima de Venezuela, pero en la mayoría estamos así, ¿no? Peleándonos los últimos lugares con Venezuela, Cuba y Haití, ¿no? Eso, sumado a lo que también mencionaron, es el tema de seguridad, defensa y soberanía. Nosotros fácilmente nos podemos convertir en un estado fallido, porque hoy en día, y hay que reconocerlo, no solamente es el narcotráfico, principalmente es la corrupción. Bueno, el narcotráfico lleva a la corrupción y la corrupción llega al desgobierno, que es lo que tenemos hoy en día en Bolivia. Yo lo he dicho, no sé si estarán de acuerdo o no los panelistas, pero para mí tenemos una guerrilla no declarada en el Chapare. Esa guerrilla que es Evo es Pueblo. Es una guerrilla que cumple con todos los requisitos o requerimientos o características de una guerrilla armada. Es una guerrilla liderada por Evo Morales, que ha dicho claramente que va a volver a tomar el poder por las buenas o por las malas. Tenemos esa guerrilla. Es una guerrilla que ya nos ha causado 5 muertos en Yayagua hace muy poco, y todo eso lo está heredando Rodrigo Paz Zamora, ¿no? El colapso económico, el desgobierno, la guerrilla, y encima de eso tenemos nosotros pues a todas las organizaciones sociales que ya están en pie de lucha.
lo vemos todos los días, nuevas organizaciones sociales ya están amenazando al gobierno que no va a durar ni 6 meses en su silla Rodrigo Paz si es que no cogobierna con las organizaciones sociales, si no atiende a sus demandas, si no los hace partícipe del gobierno. Y el mensaje de Paz ha sido muy claro: no va a gobernar con las organizaciones sociales, los va a escuchar, pero no va a gobernar con ellos. Y eso es algo que desde un principio pues ya estamos viendo nosotros una pelea pactada a 5 años acá, donde el primer round lo tenemos ya con los mineros de aquí al miércoles, ¿no? Porque los mineros han dicho que si no se restituye el Ministerio de Minería, pues ya vamos a comenzar nosotros con los bloqueos y las medidas de presión. Bueno, a eso hay que sumarle un factor muy importante, ya hablando geopolíticamente, y me voy con esto a lo de los bomberos. Mil disculpas por el contexto, pero los contextos son importantes. Geopolíticamente nosotros, si nos convertimos en un estado fallido, no hay que olvidarnos que estamos rodeados de vecinos muy poderosos. No estamos rodeados de océano, estamos rodeados de Brasil, que es la 11ª potencia militar del mundo, Argentina la 28, Chile la 39, Perú la 45, nosotros estamos por el puesto 84, 85 me parece, ¿no? Muy por debajo. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Que si nosotros nos convertimos en un estado fallido, nos vamos a convertir en una amenaza para la seguridad de nuestros vecinos. Nosotros vamos a ser la amenaza. Bueno, ¿y qué es lo que hace el presidente ahora ya constituido, Rodrigo Paz Pereira? Nombra un gabinete que es muy bueno, como dije en un principio, técnicamente hablando. Son cinco ministros muy técnicos, muy buenos, económicamente hablando. En lo particular, para mí, el ministro que más me gusta es la ministra de la Cancillería, que es egresada de Georgetown. Me parece una persona muy preparada, muy buena. Como canciller, espero que haga un muy buen trabajo. ¿Cuál es el problema? Y en esto coincido con los dos otros panelistas que tú tienes. Justamente los ministerios que a mí me parece que son más importantes por todo lo que acabo de mencionar son el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa. Y lamentablemente Rodrigo Paz no ha hecho mucho mención a seguridad, defensa y soberanía, ni en su campaña, ni de presidente electo, y ahora tampoco. No tiene un plan, no tiene una visión. No solamente es recuperar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, eso es algo que se puede solucionar muy rápido. No, prácticamente hay que reconstruirlas, hay que equiparlas y hay que fortalecerlas, y todo eso sin plan. Y esa es la verdad. Nombró a un ministro de Defensa que es un abogado que no tiene ni la visión, ni los conocimientos, ni la experiencia como para liderar este ministerio, y eso a mí me da mucha pena, porque pues no es el Ministerio de Defensa no es una escuela donde se va a aprender, ¿no? Requiere mucho tecnicismo, mucho conocimiento, mucha experiencia en el terreno realmente para manejar las Fuerzas Armadas, que si es que quiere justamente evitar que nos convirtamos en un estado fallido, lo primero que hay que hacer es neutralizar el tema del narcotráfico y de la guerrilla, ambos en el Chapare, ¿no? Con eso yo creo que una gran parte ya estaría solucionada. Gonzalo. No te escucho. Ahora sí. Perfecto, Gonzalo. Quiero ya... Sí, dime, ¿hay algo más que quieras decir? Eso, y último, el Ministerio de Gobierno, ¿no? Que debería ir a la par del Ministerio de Defensa, porque si bien una de las cosas que hay que hacer justamente es neutralizar la guerrilla, ese no es trabajo de la policía, es trabajo del ejército, pero sí es trabajo de la policía el aprender a Evo Morales, el cual tiene una orden de aprehensión de la fiscalía, ¿no? Y esa es tarea importante para el nuevo gobierno. Mil disculpas por haberme tomado mucho tiempo. Tranquilo, no. Estamos todavía a tiempo. Y quiero cerrar con algo que hemos coincidido en que un gabinete técnicamente económico y que no hay nada que decir en contra de eso. Pero hay un lado flaco, que es el lado de la seguridad y soberanía y sobre todo de defensa. Ese lado está flaco, ese lado preocupa. Pero bien decía Oscar en su momento, no solamente hay enemigos externos, también hay enemigos internos. Pero ¿qué tan internos puedan haber? Yo digo, y yo, perdón que lo diga así, más bien que este es un programa de análisis, no es de entrevista solamente.
Voy a opinar algo. Y resulta de que yo claro, tengo menos años que ustedes, pero he vivido el gobierno de Jaime Pazamora, he vivido el gobierno de Banzer, he vivido el gobierno de Goni, he vivido el gobierno de Mesa, he vivido el gobierno de Tuto y he vivido el gobierno de Evo Morales. Y de Arce, ¿verdad? Y en ningún gobierno he visto a alguien que sea, perdón el calificativo, una radiococina. O no sé cómo ponerlo, pero es que me preocupa mucho como periodista si es que la prensa va a estar ocupada de estos tejemenejes que me ha dicho, que si no ha dicho, que no. Y me estoy refiriendo a alguien que podría ser y que ya se lo ha visto desde un principio como la piedra en el zapato de Rodrigo Paz Pereira. Veamos este video. Ya ayer me decían a mí, solamente capitán, quédate para la foto. Después nos vamos a reunir en gabinete de ministros, me decía Rodrigo Paz. Y yo le dije a Rodrigo, no, Rodrigo, yo me quiero quedar aquí porque la Constitución dice que el vicepresidente participa del gabinete de ministros. Ah, entonces quédate, me dijo. Después le dije que me diga qué día va a ser el gabinete de ministros y me dijo que no me preocupe. Me dijo que me ocupe de la vicepresidencia, que no voy a tener tiempo. Yo le dije, no, yo me voy a sacar tiempo para venir a las reuniones de gabinete, como manda la Constitución. Y Rodrigo me dice, es que no vamos a hacer todos los gabinetes aquí, vamos a hacer en regiones, no te queremos perjudicar. Y yo le dije, no, yo quiero participar de las reuniones de gabinete, como manda la Constitución, y lo voy a hacer y voy a exigir. No voy a permitir que me anulen. ¿Ah? Yo respeto a sus ministros de Rodrigo Paz, hay gente muy proba, muy profesional, algunos no los conozco. Pero yo los respeto. Pero no voy a tolerar corrupción. Y lo que le están haciendo a Freddy Vidovic es una bajeza, una cobardía. Y espero que Rodrigo Paz no se deje llevar por estos grupos de poder. Porque sería, pues, una señal negativa al país, al pueblo boliviano. Y yo no voy a permitir que grupos de poder se quieran apoderar de la justicia. No voy a permitir. Voy a luchar desde donde estoy con el pueblo. Y el pueblo sabe que yo no miento y el pueblo sabe que soy capaz de ponerme al frente, si es posible, ponerle el pecho a las balas por mi patria. Estoy dispuesto a morir por mi patria. La corrupción no se va a apoderar nunca más de esta patria. Les guste o no a los corruptos, vamos a salir adelante y vamos a enterrar a la corrupción. Es una lucha dura, pero vamos a vencer. No, ahí están las palabras del vicepresidente, alguien que prácticamente ha dado a entender que hay poca coordinación con el presidente Paz Pereira. Pero va más allá, él dice que lo tratan de anular, ¿no? Y hay quienes también han dicho, a ver, no le demos tanta importancia. Y hay quienes dicen, ojo, lo que él está diciendo tiene que ser muy importante. No solamente porque ya tiene seguidores muy bien enfocados en lo que él está hablando, porque se ha embanderado de la lucha contra la corrupción. Y cree que salir de esta manera es prácticamente ganarse la confianza, ¿no? Ganarse la confianza. Y yo decía anteriormente, no he visto en ningún gobierno anterior que el vicepresidente le ponga tantas puntillas al presidente. Bueno, muchos dirán, qué bien, porque eso va a ayudar a realmente a verificar de que no se vayan con la suya desde la presidencia. Y hay alguien que nos va a ir soplando qué es lo que hace, qué es lo que no hace, porque no lo quieren dejar. Pero hay quienes podrían decir, a ver, ¿va a dejar gobernar o no va a dejar gobernar? Esta vez empecemos con Gonzalo. Gonzalo, contigo. Ya. El vicepresidente ha estado desde la campaña siempre en una pulseta constante con el candidato a vicepresidente, con Rodrigo Paz. Es una pulseta por poder constante donde
pues no vamos a analizar ahora, ya lo he hecho alguna vez, el perfil psicológico de Edman Lara, pero es una persona que tiene en su cabeza que él piensa que es el presidente. Es una persona que piensa que Rodrigo Paz ganó gracias a los votos de Lara y que la gente votó por el PDC porque Edman Lara se los pidió. Él lo dice, él lo cree firmemente. Entonces, para mí, esto va a ser una piedra en el zapato, que yo pensé que iba a durar un poco más, o sea, pensé que se iban a enemistar de a poco con vistas a las subnacionales, pero a los 2 días de hacer justamente el juramento para la posesión, ya nos sale con esto, que es claramente un desafío hacia Rodrigo Paz. El primer desafío ha sido el mismo día de la posesión, cuando él se animó a violar la ley 101 y a ir vestido de uniforme policial como dijo que lo iba a hacer, siendo un desertor de la policía, siendo que es ilegal, es un delito el que lo haya hecho, ¿no? Porque es algo que no se puede autorizar, no se puede autorizar a hacer algo ilegal a ningún boliviano, porque como lo dijo Rodrigo Paz, nadie está por encima de la ley, y eso de meterle nomás como hacía Evo Morales, el que haga eso se va a ir a la cárcel. Bueno, en el mismo evento, en el mismo acto, mientras Rodrigo Paz decía eso, por detrás estaba violando las leyes justamente Edman Lara Montaño. Edman Lara Montaño dice al pueblo claramente: yo voy a hacer lo que me da la gana, y Rodrigo Paz no es quien para pararme. Con esto que escuchamos en el video acá, que va a ser la supervisión del ministerio y todo, o sea, eso no se trata de supervisar a los ministros, porque en reunión de gabinete, pues si ocurre algo malo... Una experiencia de película. En medio de una intensa lluvia con granizo que afectó a nuestra ciudad, la cooperativa COSAL TRL estuvo presente. Trabajando sin descanso por el bienestar de todos los tarijeños, con compromiso, sacrificio y vocación de servicio. Nuestros equipos técnicos respondieron de inmediato para mitigar los problemas ocasionados por el temporal, porque más allá del clima, está el compromiso con nuestra gente. COSAL TRL trabaja por ti, por tu familia, por Tarija. COSAL TRL, comprometidos con el servicio, comprometidos con la vida. COSALT, el agua de todos. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy, Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. El 7 de noviembre de 1810, en Suipacha, se encendió la llama de la libertad. Fue la primera victoria patriota en la Guerra de la Independencia, y Tarija estuvo allí, con sus valientes caballeros, defendiendo el sueño de una patria libre. Hoy, a 200 años de nuestra historia, honramos su coraje, su legado y su amor por Bolivia.
Batalla de Suipacha. Bicentenario de Bolivia. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Un acto de corrupción, como dice Edman Lara, no lo van a hacer en reunión de gabinete. Eso es muy iluso, muy ingenuo, muy inmaduro. No es que los ministros se van a reunir y van a decir, pues estamos robando $100 millones, ¿cómo nos repartimos? Por supuesto que no. Eso se hace por debajo de la mesa, se hace, qué sé yo, en pasillos oscuros. No se hace en reunión de gabinete ministerial. Entonces, ¿qué pretende Edman Lara al asistir al gabinete ministerial? La pulseta de poder con Rodrigo Paz. El decirle, ¿sabes qué? Tú has ganado acá gracias a mí, así que acá no es que no me van a anular, sino que acá finalmente tú vas a hacer lo que yo te digo. Eso es lo que yo pienso. Gracias. Me quedo con eso, pulsear el poder. Oscar, contigo. Yo creo que todo lo que hemos hablado, tanto los exabruptos desubicados del vicepresidente y lo que han hablado de guerrillas, narcotráfico, se resume en una frase. ¿Cuál? Crisis de Estado. La crisis de Estado. ¿Qué es crisis de Estado? En sus tres pilares. Orden constitucional. Nadie debe estar por encima o al margen de la Constitución. Debe haber una rigurosidad de cumplimiento y acatamiento a la Constitución política del Estado. La institucionalidad del Estado, con lo que significa justamente el respeto a la independencia de los órganos y poderes del Estado y las instituciones del Estado, como en este caso la vicepresidencia. Por último, gobernabilidad. Estos tres elementos, estos tres pilares hacen que la presencia fuerte, consistente del Estado. Si todos reconstruiríamos el Estado en su naturaleza a partir de estos tres principios, estoy seguro que no tendríamos estas amenazas internas, tanto de soberanía, de guerrillas, de rebeliones y de paros y bloqueos y estas atribuciones personalistas que buscan competir el poder en una desubicación en sus roles, funciones, atribuciones y competencias constitucionales, institucionales y de gobernabilidad. Ahora, en lo que tarda de reconstruir esta crisis de Estado que dices tú, ¿corre el riesgo, Rodrigo Paz? Claro, el tema es de que esto vamos a vivir en turbulencia. No te olvides que 20 años han destruido el Estado. Han destruido el Estado. Por lo tanto, reconstruir el Estado necesita un pacto político y un pacto social. El pacto político, yo los felicito. La grandeza y la generosidad patriótica de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina y de Manfred, al darle todo el respaldo político al presidente a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional y también de gobernabilidad. Entonces, y falta un pacto social, ese pacto ciudadano, que es lo que a través de estos medios de comunicación debemos empezar a construirlo. ¿Por qué? Porque la relación sociedad y Estado es la base para construir el Estado y para que no tengamos que ver estas actitudes y estas acciones que son repudiables, no solamente dentro de la población boliviana, sino ante la imagen del mundo, ante los ojos del mundo, que están presenciando un intento, un esfuerzo patriótico para reconstruir el Estado de Derecho, un Estado vigoroso a partir de lo que te dije, el orden constitucional, institucionalidad y gobernabilidad, y resulta que está en una suerte de conspiración desde las bases para debilitar y para perjudicar la reconstrucción del Estado boliviano ante la imagen interna y ante la imagen del mundo. Muchísimas gracias, Oscar. Me voy a quedar con una frase y quiero ahondar con el arquitecto y ex parlamentario Leopoldo López. Una frase que dijo Oscar:
el pacto social, pacto político. Un pacto político, lo hemos visto ya, que se lo ha ganado y le han dado a Rodrigo Paz Pereira. Pero ese pacto social, ¿lo está trabajando Edman Lara? Qué difícil es expresarse con exactitud por este caso. Esta Bolivia que nunca está completa, ¿no? El entusiasmo que he visto en la población con el cambio de gobierno, el entusiasmo de la ciudadanía de haberlo sacado del gobierno al MAS, al arcismo, etcétera, resulta que tiene un problema que ahora es la discusión: ¿qué hacemos con el vicepresidente? ¿Qué hace el vicepresidente? ¿Qué hace el presidente? Esta era la gran oportunidad para que el equipo de gobierno tenga una capacidad de mando, de control, de coincidencias, de confraternidad, que nos aliente a que los problemas económicos, que son lo inmediato, se resuelvan rápido, que los problemas de la reinstitucionalización se resuelvan rápido y principalmente que no haya espacio para que el masismo siga encabritando y siga amenazando. Pero resulta de que las dos cabezas del gobierno están con estos problemas y yo le digo, no sería inteligente decir anulen a Lara. ¿Qué hay que hacer? Hay que ubicar a Lara en qué es lo que él quiere y qué es posible que él pueda hacer dentro de lo que él quiere. Y que con mucha racionalidad, con mucha inteligencia y tino, demostrarle a Lara que esto que pide se puede hacer, pero esto otro que pide no se puede hacer, y que entonces se llegue a un convenio, a un acuerdo que diga, bueno, mi rol como vicepresidente va a ser de estas tareas y las otras tareas del presidente serán de esta forma. Porque si nosotros comenzamos a discutir qué hacemos con Lara, les digo de todo corazón, los problemas de la nación son mucho más grandes que Lara. Y espero que Lara se dé cuenta que es más importante conseguir un rol que él se lo construya para encontrar la importancia como hombre de Estado, particularmente un tema tan vital como es el manejo del Congreso. Pero ahí quiero hacer énfasis en lo que dijo Gonzalo Ramos. Gonzalo dijo, a su criterio, Edman Lara quiere pulsear el poder. Por eso mismo que hay que tratarlo de una manera muy específica. Si usted no resuelve el problema Lara y quiere acabarlo a Lara, lo va a provocar para que Lara haga cosas que van a ser dañinas. Hay que hallar el espacio para Lara, hay que hallar las formas con Lara. Ya está Lara, ay, no lo eliminemos, no lo pongamos en mayor crespancia como para que sea más peligroso. Hay que acomodar esa figura que no está encajando en el tablero social, político, institucional. Hay que acomodar para que sea parte de ese tablero de la nación. Si no, le digo sinceramente, vamos a provocar a alguien que es muy diferente a lo que nosotros esperábamos y que por esa misma razón tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Y su liderazgo de Edman Lara está creciendo? No sé, sinceramente no creo, porque ¿sabe cuál es el liderazgo que está creciendo en este momento? La esperanza de hacer una patria que sea la que corresponde al 88% de los ciudadanos que han votado para que el MAS no esté en el gobierno y que el masismo no desordene el país ni destroce sus instituciones. Eso es lo que está creciendo. Entonces, lo que tenemos que dar es fuerza a eso y decirle, Lara, súmate a esto, súmate al gran entusiasmo nacional, no anarquices, no pongas el agrio en este postre,
no pongas el desastre en esto que se quiere construir. Por lo tanto, el caso Lara es un tema muy especial, pero tengamos la inteligencia de que no se agrande el problema Lara. Lara tiene que tener una solución y no creo que sea el intento de anularlo. No sería el consejo mío. Perfecto. Pero un ratito solamente para responder cortito. Cortito. Estoy de acuerdo, Leopoldo, pero hay un tema. Sí, les voy a dar un minuto a cada uno. Hay un minuto. Un tema central. El tema es de que es cuestión de ubicación institucional, constitucional. No se puede distorsionar, someter la constitución, la institucionalidad y la gobernabilidad a una persona. La persona tiene que someterse al Estado. La persona tiene que cumplir y saber cumplir las responsabilidades que le atribuyen la constitución, la institucional. Porque si no vamos a volver al caos. Como una persona, por mucho. Pero ¿sabes qué he visto? Que a Lara no le interesa tanto la legalidad. Nuevamente, le interesa la legitimidad, que lo apoyen, que le evasionen, ¿no? Ese es mi criterio. Gonzalo, contigo también un minuto muy cortito para terminar. Y discrepo con ambos. Yo entiendo perfectamente cómo lo ven ellos, porque eso es lo que una persona normal lo haría. Se ubicaría en su rol y cumpliría con sus funciones. El tema es de que Lara claramente no lo va a hacer. No lo hizo en la toma de posesión cuando se pasó por encima todas las leyes, y él mismo lo ha dicho en este video. Rodrigo Paz quiere que yo me vaya a mis roles de vicepresidente, que me vaya a la asamblea, que haga mi trabajo. Él mismo lo ha dicho, no lo voy a hacer, no me van a anular. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Voy a hacer lo que me da la gana. O sea, yo entiendo, ¿no? que todos quisiéramos que él se acomode, que apoye, que empuje el carro y todas esas cosas, pero no está acá, no está en su mente de Lara eso. No, Lara piensa que él tiene un llamado superior con el pueblo, que a su pueblo le dice mi gente, mi pueblo, y piensa que él tiene el rol de fiscalizar y supervisar donde le dé la gana, y se va a ir con quien le dé la gana para hacer eso, y se va a poner en su TikToker ahí a llorar cuando no le den el gusto. El problema es que no es solamente llorar y darle el gusto, porque Lara está siendo utilizado por todas las fuerzas de oposición que no están conformes con todas las medidas de Rodrigo Paz, y lo van a utilizar a Lara justamente para pues incendiar al país, por así decirlo, y Lara va a ser su instrumento, porque cada vez que Lara abra la boca y diga esto están haciendo mal, o no me dejan participar, o me están anulando, es echarle gasolina al fuego, y justamente la gasolina es a todas las organizaciones sociales evistas que están esperando que el país de una vez reviente, y no le van a dar a Rodrigo Paz ni siquiera 100 días de descanso. Carlos Ramos, muchísimas gracias. Orden constitucional. Lo mismo también Óscar Pacello y arquitecto Leopoldo López, muy amables por ser parte nuevamente de este panel de análisis. Así arrancamos la semana del lunes, tan emotiva en el análisis político. Vamos a esa pausa publicitaria porque al retornar tenemos más. Una experiencia de película. En medio de una intensa lluvia con granizo que afectó a nuestra ciudad, la cooperativa COSAL TRL estuvo presente. Trabajando sin descanso por el bienestar de todos los tarijeños, con compromiso, sacrificio y vocación de servicio. Nuestros equipos técnicos respondieron de inmediato para mitigar los problemas ocasionados por el temporal, porque más allá del clima, está el compromiso con nuestra gente.
COSAL TRL trabaja por ti, por tu familia, por Tarija. COSAL TRL, comprometidos con el servicio, comprometidos con la vida. COSALT, el agua de todos. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy, Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. El 7 de noviembre de 1810, en Suipacha, se encendió la llama de la libertad. Fue la primera victoria patriota en la Guerra de la Independencia, y Tarija estuvo allí, con sus valientes caballeros, defendiendo el sueño de una patria libre. Hoy, a 200 años de nuestra historia, honramos su coraje, su legado y su amor por Bolivia. Batalla de Suipacha, Bicentenario de Bolivia. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Creo firmemente que ha llegado la hora en que debemos meditar sin cálculos egoístas ni mezquindades, sin diferencias políticas ni contraposiciones ideológicas, en qué medida podemos contribuir todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad nacional para salvar a la patria. Discursos, debates, todas las opiniones, mentiras y verdades, todo en un mismo lugar. Generando criterio. El mundo se renueva día con día. Nosotros también, El Andaluz. Noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo